Vamos, con la ayuda del Señor, a hablar sobre el tema privilegio y responsabilidad. Amén. Privilegio y responsabilidad. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria al nombre del Señor para siempre. Desde antes de Dios hacer el hombre, ya venía con una serie de privilegios. Amén. Privilegios que Dios, cuando creó a los ángeles, no le dio. Privilegios que ya venían, digamos, en la mente y en el corazón de Dios antes de que el hombre fuese sobre la faz de la tierra. Y todo lo que Dios le entregó desde el punto de vista espiritual, físico, intelectual, emocional, y todo lo que le rodea, su entorno ambiental, todo, usted lo ve, y todo nos rodeó el Señor con grandes privilegios. Amén. Todo lo hizo pluscuamperfecto para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestro privilegio. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y estoy hablando de la raza humana como tal. Amén. Sin meter ningún credo. La raza humana como tal goza, desde que Dios la creó, de privilegios únicos, sin precedentes en la historia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Desde el punto de vista espiritual, pues le dio un alma. Amén, amados. Un alma que es eterna, es un privilegio. Nos dio un cuerpo que es la máquina jamás estudiada. Amén. Con unas capacidades únicas, unas habilidades, agilidades, porque estamos tan acostumbrados a caminar, a mover un brazo, que creemos que, bueno, eso no es una bendición y un privilegio, pero es un gran privilegio. Amén. Y el movimiento de un brazo, una persona al conducir, mueve por lo menos 200 músculos. Amén. Es una máquina, un engranaje, es una cosa impresionante. Jamás la tecnología podrá acercarse al cuerpo humano, porque allí está la ingeniería de Dios, en la parte que nosotros podemos ver, porque cuando se ha estudiado a través de grandes microscopios electrónicos, pues se llegan a ver cosas, hermano, que usted ni se las cree, literalmente, pero están allí, la ciencia lo dice. Amén. Tenemos mecanismos de transporte dentro de nuestro cuerpo, autovías dentro de nuestro cuerpo, con semáforos que se respetan, hermano, una cosa, pero es una barbaridad, es un gran privilegio. ¿Cuánto alaban al Señor? Los animales tienen su cuerpo, pero no tienen la capacidad que tiene el cuerpo humano. Desde el punto de vista intelectual, la mente, el ordenador más rápido y potente del universo, gloria al nombre del Señor para siempre, amén, trabaja no sé cuántos, ni un ordenador cuántico, gloria al nombre del Señor. En fin, todo lo que le rodea al ser humano, su parte, la naturaleza, el agua, el aire, el oxígeno, gloria al nombre del Señor, la lluvia, la tierra, cómo produce para que el hombre coma, todo lo que Dios le ha dado a la raza humana está envuelta en grandes o de grandes privilegios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. A la raza humana. Pero cuando vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que conocer a Dios es el mayor privilegio de todos. Amén. Y ya, si vamos un poquito más allá, aparte de conocer, entender a Dios es el más grande de todos los privilegios. Es tan grande ese privilegio que es
el único privilegio que la Biblia dice que alabes en esto el que se ha de alabar. Amén. ¿En qué? En conocerme y en entenderme. Amén, amados. Conocer y entender a Dios es el privilegio más grande que nosotros podemos tener, porque significa que Dios nos ha dado, gloria al nombre del Señor, algo más a nosotros. Porque entender a Dios y conocer a Dios ni siquiera es algo propio, no es ni siquiera algo nuestro, porque la Biblia también dice que Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y a su nombre. Amén, amados. Es decir, el hecho de que Dios haya escogido mi familia, haya escogido a mis padres y dentro de esa familia nos haya escogido a nosotros, a usted y a mí, pues ya, hermanos, se excede en nuestra mente finita el poder entender el inmenso privilegio de Dios para con nuestras vidas, o el que nosotros tenemos para con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces nosotros a veces ignoramos estas cosas. Ignoramos que Dios nos ha rodeado de grandes privilegios y grandes bendiciones, cosa que es muy peligrosa, porque más adelante vamos a encontrar la causa-efecto. Gloria al nombre del Señor para siempre y a su nombre, hermano. Si hay algo que el creyente jamás debe perder, ¿cuántos somos creyentes? Porque yo también soy creyente, amén, que creemos en Cristo Jesús y a su nombre. Jamás debemos perder la noción del privilegio tan grande que tenemos frente a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Porque si nosotros perdemos esa noción, ese valor, no valoramos, si creemos que merecemos otras cosas, porque no merecemos nada, hermano. Amén. Dios nos ha hecho dignos de lo que Él nos ha dado, aunque éramos indignos. Cuando nosotros perdemos eso, entonces nos desviamos, nos volvemos atrás, creemos que somos merecedores de lo que Dios nos ha dado. No, yo soy merecedor de un ministerio, yo soy merecedor de unos dones, yo soy merecedor de que me pasen a cantar, a predicar. ¿Por qué no me pasan a mí? ¿Por qué a mí no me pasan a cantar, a leer la palabra? Si yo me lo merezco, si yo oro, yo ayuno, yo clamo, yo diezmo, yo ofrendo, y comenzamos a creer que somos merecedores de tal honra, de tal gloria. Pero cuando nos damos cuenta a la luz de la palabra, entonces decimos: Señor, no somos merecedores ni siquiera de una salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo vamos a merecer otras cosas? ¿Cuánto alaban al que vive y a su nombre? Entonces, cuando la persona pierde eso, cree que Dios tiene que pedirle permiso. Oye, hijito, ¿será que puedo hacer esto? Hijito, ¿será que te puedo usar? ¿Será que te puedo llamar a mi obra? ¿Será que te puedo llamar al ministerio? No, Dios es soberano. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere. Lo que Él sí quiere es que nosotros sepamos y valoremos los privilegios de los cuales estamos rodeados. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista intelectual, físico, ambiental, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, todos son privilegios. Todos son privilegios. Y a su nombre. Amén. El problema es cuando se olvida esto. Entonces aparece la ley, digamos de esa manera, de la causa y el efecto. ¿Cuánto alaban al Señor? En el capítulo 3 de Amós, en el verso 1, dice la Biblia
oíd esta palabra que ha hablado, ¿quién? Jehová, el soberano, el todopoderoso, contra vosotros, oh hijos de Israel. Amén. Aquí no estaban los hijos de Amón, ni los hijos de Moab, ni los hijos de Filistea, ni de Tiro, ni de Sidón, ni los de egipcios, ni los sirios, ni los asirios, ni los medos, ni nada de eso. Dios le estaba hablando a un pueblo en especial. ¿Por qué? Porque era a ellos a los que Dios les había dado un privilegio más que a la raza humana como tal. Hemos dicho que a toda la raza humana Dios le ha dado privilegio, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para los malos también. Y el Señor prometió, mientras el hombre esté en la tierra, Él prometió que llovería, que haría frío, calor, y que la tierra iba a producir su fruto. Eso es un privilegio, es una promesa de Dios. Amén. Pero a esta nación Dios la escogió aparte. Dios le dio un privilegio más. Es lo que hoy ha hecho con nosotros. A nosotros Dios nos dio un privilegio más, un poco más, que fue que nos tiene en su evangelio precioso, que nos tiene en su plan de salvación, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Quién sabe cuánto hace millones de años atrás ya Dios nos había escogido? Y el Señor dijo, el hermano Pedro, amén, la hermana María, el hermano Juan, el hermano Felipe, gloria al nombre del Señor, yo lo voy a salvar, me le voy a revelar, va a escuchar mi palabra el día tal, va a venir a mi iglesia, lo voy a llenar de su Santo Espíritu, lo voy a bautizar. Estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo, privilegio grande. Amén. ¿Por qué Dios no escogió a mi primo? ¿Por qué no Dios escogió a mi otro hermano, a mi otra hermana, a la familia del lado, al vecino? Lo escogió usted, me escogió a mí. ¿Cuánto alaban al Señor? Escogió nuestra familia para salvación. Qué gran privilegio, hermano, gloria al nombre del Señor. Pero este gran privilegio, este poquito más, trae consigo una gran responsabilidad. La gente le gustan los privilegios, pero no las responsabilidades. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. La responsabilidad ya, bueno, déjamelo pensar, yo te aviso, no me quiero comprometer porque nunca se sabe. A la gente no le gustan las responsabilidades. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero si hemos recibido el privilegio, ¿cuánto lo hemos recibido? Con ella también vino la responsabilidad de tener este gran privilegio, de tener a Dios, de conocer a Dios, de entender a Dios. Dice, contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. ¿Dónde nos hizo salir el Señor? De Egipto, que es tipo del mundo. El Señor nos ha sacado del mundo. Amén. Vio, y usted tiene familia, tiene una hermana y Dios no la ha sacado. Quizás a tu madre todavía Dios no la ha sacado. Quizás a tu prima, a tu familia Dios no la ha sacado, pero te sacó a ti. Privilegio. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice así, verso 2. A vosotros solamente he conocido. Qué bendición, hermano. Amén. Dice, a vosotros solamente he
conocido. Solamente el Señor nos conoció a nosotros. Dios pudo haber escogido, hermano, cuántas tribus que habían sobre la tierra, cuántas personas. Dios pudo haber escogido, ¿verdad?, a Jod para sacar un pueblo, pero escogió a Abraham. O sea, no es que no había gente que amara a Dios, no es que no había gente que obedeciera a Dios, pero Dios escogió a Abraham. Amén. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y de ahí viene Isaac, Jacob, y vienen las 12 tribus. Y viene este pueblo que Dios saca de la tierra de Egipto. Y Él le dice: a vosotros solamente. Cuando habla de solamente, es porque no hay otro. Que el pueblo de Dios es uno solo. La iglesia universal es una sola. No hay 100 ni 200 tipos de iglesia de Cristo. La iglesia universal de Cristo es una. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No hay dos. Solo Él reconocerá una iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Solamente a vosotros solamente he conocido, dice, de todas las familias de la tierra. El Señor le está diciendo: yo pude haber tomado gente de otro lado, de otro continente, de otra nación, pero los escogí a ustedes. Eso es lo que Dios está diciendo. Mire, hermano, cuando nosotros entendemos esto, no hay desánimo en nuestros corazones. Nadie nos va a hacer retroceder. Nada nos va a hacer desalentar. Ni que te humillen, ni que te ignoren, ni que el diablo te diga: no vales nada, ni que estés pasando por situaciones difíciles, complicadas. Usted eso no le importa. Usted eso no le da valor, no le da sentido. ¿Por qué? Porque usted dice: el mayor privilegio que tengo es que Dios me ha escogido para salvación. Porque ante todo, el mayor privilegio es la salvación. Y por eso es que luchamos en este lugar. Por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos, por eso es que buscamos a Dios. Si usted lo hace porque los demás lo hacen, usted está equivocado. Usted tiene que hacerlo porque usted se siente un privilegiado. Y usted dice: yo voy al culto porque tengo el privilegio de ir a alabar a Dios, al Dios vivo, al Dios que me escogió. Amén, amado. Y usted todo lo que hace en obediencia a la palabra de Dios, usted lo hace porque usted recibe o ha entendido el privilegio de hacerlo. No la rutina que tiene que hacerlo. Bueno, porque si no el pastor me saca otra predicación y me dice: bueno, porque si no, ¿quién lo aguanta? Bueno, porque siempre me está con la cantaleta. No. Hemos entendido el privilegio de tener al Señor, de servir al Señor, de adorar al Señor, de escuchar al Señor, de todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¡Qué privilegio! ¡Y qué privilegio! ¡Y qué privilegio! ¡Y qué bendición! Y usted dirá: pero el coche mío es un armatraste. Pero es un privilegio, por lo menos algo tiene. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Porque usted está valorando cosas materiales, pero valoremos las cosas espirituales. Cuando usted valora y pone la mirada en lo espiritual, usted puede tener un Audi, puede tener un Mercedes, puede tener un BMW, pero usted dice: eso no te llena, no te satisface. Te llena es lo espiritual. Te llena es, hermano, el tener a Dios y a su bendita palabra. Por eso usted viene y escucha un mensaje. Le envían un mensaje, una predicación del fulano de tal, y usted comienza a ver, hermano, y usted se da cuenta, si allí hay palabra, usted dice: gloria a Dios. Pero si aquello está vacío, usted dice: esto no veo aquí la bendición.
Porque usted ha entendido el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor y a su nombre? Dice: a vosotros solamente. Qué tremendo, hermano. A vosotros solamente. Solamente a vosotros he conocido, escuche, de todas las familias de la tierra. Qué gran bendición. Y a su nombre. Oye, qué bendición. Ahora viene la responsabilidad. Viene la causa-efecto. Amén. Dice, por tanto, ¿qué dice? Os castigaré. Ay, bueno, Señor, yo creí que iba a decir, os bendeciré. Sí, ya nos bendijo. Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor le dice, os castigaré? Uy, qué Señor más malo estamos, ¿verdad?, sirviendo. No. Porque ellos se olvidaron de sus privilegios. No lo valoraron. No le dieron el primer lugar a Dios. Ellos dijeron, bueno, tenemos el templo, tenemos el arca, tenemos los sacerdotes. Y eso parecía cosa liviana. Entraron en la rutina espiritual. Dejaron de adorar al Dios del templo para adorar al templo. Eso les pasó a ellos. Dejaron de ser personas espirituales para convertirse en religiosos. Para cumplir ahí por, bueno, traiga, que hay que ir a ofrecer una oveja, compre una oveja y llévala, ya está. Y cuando llegó el Señor a la tierra, dentro del templo vendían palomas, vendían ovejas, vendían vacas, vendían palomas. Eso habla de una vida barata espiritual. Porque ellos tenían que criar el animal, cuidar el animal, alimentar ese animal, para que cuando lo fuera a ofrecer no tuviera ni un rasguño, ni estuviera cojo, ni ciego, no tuviera ni garrapatas, y era el más gordo. Pero más fácil era, venga, ¿cuánto cuesta esa oveja? Tanto, venga, sacerdote, mátala. Dios no quiere ese tipo de evangelio. Cuando nosotros hacemos eso, hemos perdido la noción del privilegio que tenemos de tener a un Dios tan grande y poderoso. Y ese Dios grande y poderoso, hermano, amerita respeto, amerita honra, y a su nombre. Y todo el servicio que nosotros podamos darle con sacrificio. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero al perder eso, el Señor dijo, el privilegio que les di, me obliga de alguna manera a aplicar el efecto de vuestra causa. Toda causa trae un efecto y viceversa. Amén. En este caso, privilegio y responsabilidad. Amén. Si ignoramos el privilegio, Dios nos recordará con su mano de misericordia, pero de juicio, lo que es la responsabilidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Os castigaré por vuestras maldades. Verso 3. Dice, andarando juntos, si no estuvieren de acuerdo. Esto nos muestra por la palabra que Dios no puede estar con alguien que no le obedezca. No puede. La persona puede que diga, yo estoy con Dios. Puede que lo diga, pero Dios no está con alguien que no esté de acuerdo con él. ¿Y cuál es la regla que Dios usa?
¿Cuál es el canon de Dios? Que yo digo, ¿cómo puedo estar de acuerdo con Dios? La Biblia, su palabra. Amén. Si la Biblia a mí me dice algo y yo digo, eso es un poco exagerado, eso era para la ley. Dios es bueno, Dios es misericordia. Dios dice, bueno, si tú no estás de acuerdo conmigo, yo no puedo estar contigo. Privilegio y responsabilidad. Causa y efecto. La gente no se da cuenta que Dios se apartó de ellos. Y la peor noticia para una persona es que Dios se aparte de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra vida. Vamos rumbo al fracaso. Vamos al precipicio, creyendo que vamos por un camino recto. Amén. Pero vamos por un camino de muerte porque se ha apartado Dios. ¿Por qué se ha apartado? Porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él dice. ¿Cuánto alaban al que vive? No se crea que Dios es un juego o un hobby, un deporte. Hay gente que se cree que el evangelio es un entretenimiento. Amén. O es una manera de hacerse rico, de hacerse cantante y de vender discos y de ganar fama y de verdad hacerse un nombre, un renombre sobre la tierra. Eso no es el evangelio. Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Eso es una cuestión mercantil. Pero la esencia del evangelio, la esencia del privilegio es que Dios está con nosotros hasta el día que nosotros estemos de acuerdo con Él. ¿Cuánto alaban al Señor? En el momento que creemos, como una vez un predicador evangelista, Dios lo usaba para sanar enfermos. Y de verdad era un hombre de Dios. Y él predicaba en las campañas. Y venía gente, hermano, con todo tipo de problemas, de enfermedad. Y él oraba y Dios lo sanaba. Y sanaba aquí, sanaba allá, de diferentes enfermedades. Hasta que un día él enfermó. Y bueno, él seguía predicando, pero se puso peor. Ya no podía predicar. Y él decía, no, Dios me tiene que sanar. Dios me tiene que sanar. No, si yo oro por mucha gente y Dios lo ha sanado, pues a mí Dios me tiene que sanar. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. ¿Ah? Porque Dios es Dios. Y Dios no me tiene que sanar. Ni me tiene que ayudar. Ni me tiene que salvar. Pero ¿sabe qué? Lo ha hecho. Lo hace. Lo hizo por su gracia. Por amor a Él mismo. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es privilegio. Si yo le fallo a Dios en eso, quedo solo. El día que yo le falle a Dios, Dios nos guarde, quedamos solos. Porque Dios no puede andar con un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Él no puede andar con un mentiroso. Él no puede andar con un chismoso. Porque su palabra dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No puede andar con un chismoso. Él no puede andar con un ladrón. Porque la Biblia dice, no robarás. No puede andar con un adúltero. Porque el Señor dice, no adulterarás. Y así sucesivamente. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero si yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, hermano, tenga la certeza, la convicción, la seguridad de que Dios va contigo, de que Dios va abriendo puertas, de que Dios está a tu lado, de que Dios te va a defender, te va a ayudar, te va a respaldar, te va a llevar hacia adelante, porque usted está de acuerdo con lo que Él dice.
No de palabras, sino de hechos. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero si usted anda con cables pelados, usted corre el peligro de que si Dios te ama de verdad, Dios va a decir, ven para acá que vamos a arreglar cuentas. Amén. Si Dios nos ama y estamos haciendo cosas indebidas, Él te va a hablar y te va a decir, dame las facturas. Amén. Y el Señor te va a decir, ahora te voy a castigar. No te voy a matar, te voy a castigar. Y gloria a Dios por eso. Porque la Biblia dice que como el Padre, amén, que castiga a su Hijo que ama, así Dios nos castiga. No nos mata, ni nos castiga más allá de nuestra fuerza. Pero sí, ¿sabe qué hace el Señor? Nos da un pellizquito por ahí. Y le dice, este pellizco es para que te acuerdes que tienes un privilegio. Y me ha fallado, entonces esto es el efecto de tu causa. Responsabilidad. Y decimos nosotros, ¡ay! Señor, tu misericordia. Y el Señor dice, sí, tranquilo, yo te voy a... No dice el Señor, donde yo hago la llaga y yo la curo. Amén. El Señor la cura también. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es castigo. No es que Dios te va a hundir y te va a matar. Bueno, casi que es mejor, en total, yéndose para el cielo. ¿Qué sirve tener vida y irse para el infierno? Porque yo he visto esos casos también. Gente, hermano, que hizo lo malo y no para de molestar. El Señor dice, bueno, al hospital y de ahí para el cielo. Por lo menos. Amén. No deja de ser una bendición. ¿Cuánto alaban al que vive? Eso sucede cuando nosotros fallamos en el privilegio. El Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Usted cree que el Señor va a andar con un rebelde sin causa? Dios no anda con rebeldes. Dios no anda con divisores. Dios no anda con pecadores. No, hermano. Dios no anda con gente mundana. Dios no anda con gente lascívica. No, hermano. Dios anda con gente santa, con gente pura, con gente que le ama, que le busca. ¿Cuánto alaban al Señor y a su nombre? Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Causa-efecto. Amén. Cuando habla rugirá el león, es que Dios habla. Dios no habla por hablar, hermanos. Cuando Dios habla es por algo. Y a veces hay que entender a Dios ahí con un mensaje entre líneas. A ver qué está diciendo el Señor. ¿Usted sabe leer entre líneas? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. En toda una predicación el Señor lo que exigió, por ejemplo, fidelidad o santidad. O a veces en toda la semana hay un solo mensaje, un solo mensaje. Algo está diciendo el Señor a alguien. ¿Cuánto alaban al Señor y a su nombre? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No va a rugir. O sea, si Dios habla, es porque algo está sucediendo. Amén, amados. Ay, que Dios más malo. ¿Será que Dios nos quiere aplastar y vernos ahí aplastados, humillados? No, hermano, Dios nos quiere ver bendecidos, sonrientes, gozosos, triunfantes. Lo que no nos quiere ver el Señor es fríos, apáticos, indiferentes, mundanos, indolentes. Eso sí no nos quiere ver el Señor así. Entonces, Él usa, nos hace recordar lo que es la responsabilidad de ese gran privilegio. Y entonces nos da un tironcito de oreja. Y nos dice, prefiero verte llorando en arrepentimiento que verte gozando de los deleites.
y frío y sin vida espiritual. Es así el Señor no nos quiere ver, hermano. El Señor nos quiere ver con vida espiritual. El Señor nos quiere ver que nosotros, hermanos, le amamos, le servimos, le honramos, le buscamos, le deseamos. ¿Cuánto le desean? Le anhelamos. Anhelamos adorar. Anhelamos el culto. Anhelamos arrodillarnos un rato en la presencia de Dios. Anhelamos leer la palabra. Es para nosotros un deleite. Gracias por la sinceridad. 4 amenes por ahí. Medio amenes. Eso se puede perder. Entonces Dios no quiere que nosotros perdamos ese privilegio de escucharle. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Lea la Biblia. Cada vez que usted la lee está escuchando a Dios. Y a veces usted no ve que como que lo señalan a uno así. Tú. Yo he leído versículos que parece que, hasta me da como, me recorre como un frío en el cuerpo. Poder de Dios, Señor, aquí está mi parte. Sí, hermano. Y una vez estábamos un grupo de jóvenes hablando y yo agarré la Biblia y la abrí, y hermano, yo creí que todos habían escuchado lo que Dios me dijo. Y yo lo leí, fue así, un versículo que Dios me dio ahí. Me sentí avergonzado. Y yo dije, pero si nadie escuchó, pero me sentí, fue algo tan tremendo de Dios. Tremendo eso. A veces no entendemos eso. Hay gente que se enfada. Yo no leo más la Biblia. Yo no voy más al culto. Claro, como que si no viene, el mundo se va a acabar. No, hermano, el hecho de usted venir al culto es un privilegio suyo. Es un privilegio mío. Y venimos porque decimos un privilegio. Amén. Pero es que el culto no se va a acabar. Si yo falto, el culto sigue. Y si yo, hermano, me voy o me muero, que Dios me guarde, pues esto sigue. La obra de Dios sigue, el evangelio sigue. Esto no se detiene. Porque es de Dios. Por lo tanto, no somos imprescindibles. No nos sintamos imprescindibles. Cuando una persona se siente imprescindible en un lugar, se suele decepcionar. Amén. Porque está esperando que, hermanos, lo reciban con bombos y platillos. Y como no pasa eso, entonces me enfado. Pero usted tome las cosas así, con humildad, con normalidad, con privilegio. Usted dice, no, yo no necesito esas bombas y esos platillos. Yo vengo a adorar a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios, al que vive y reina para siempre. Usted entiende ese privilegio y usted será nuevamente una gran bendición donde quiera que esté. En la casa, en la calle, en el trabajo, en el cole, en la iglesia. Usted va a ser una persona inspiradora de bendición. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Dice, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto a través del profeta? Que las cosas no pasan por pasar. Nada pasa por pasar. Que hay una causa, hay un efecto, hay un privilegio, hay una responsabilidad. Que nosotros tenemos que entender a Dios a través de las circunstancias. Dios nos habla. A través de las cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios nos puede hablar a través de eso también. Amén. Y no embotellarnos. A veces nos embotellamos. Que tiene que ser así, asado. No. Dios no tiene que hablarte a ti de ninguna manera. Él te habla como Él quiera. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Y la Biblia es suficiente. Otra cosa que Dios me quiera un privilegio, que use a alguien, me hable en profecía. Eso ha sucedido. Eso ya es un privilegio más. Amén. Pero la palabra es suficiente para creer a lo que Dios dice. Yo soy tu ayudador, entonces créelo. Yo soy tu proveedor, entonces créelo. Yo soy tu sanador, entonces créelo. Yo soy
Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Entonces créelo. No hace falta que nadie más te lo diga. Crea la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Privilegio. Amén. Dice, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. ¿Qué está diciendo el Señor? Las cosas no suceden por casualidad, sí por causalidad. No por casualidad, sí por una causa. Amén. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice? ¿Que cuáles cosas? Todas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿por qué usted ve que a no todos le ayudan a bien? ¿Verdad que no a todos todas las cosas les ayudan a bien? ¿No se ha dado cuenta? Dice, y algunos sí. Mire, le robaron el coche. No, como si nada, qué bendición. Pero a los días tenía uno mejor. Le ayudó a bien eso. Pero yo he visto otros que medio le dieron un golpecito y se descarriaron por eso. Entonces no le ayudó a bien. ¿Por qué? Causa-efecto. Porque perdió la noción del privilegio, de la fe en la palabra de Dios. Hay otros que con un problema se vienen abajo, se desaniman, van por el suelo, casi que reniegan el evangelio, el nombre del Señor. Pero hay otros que un problema los levanta. Mira, hermano, en Venezuela había unos pastores. Él era el pastor y ella era la esposa del pastor, porque hay esposas de pastor y hay pastoras. Aunque hay gente que no cree en el ministerio de la mujer, Dios sí. Pero hay pastoras y hay esposas de pastores. Ella no era pastora, ella era esposa del pastor, porque ella misma se limitaba. Él hacía todo, ella no le ayudaba en nada espiritualmente. Esa es unos pastores nuestros en Venezuela. ¿Qué sucedió? Que un día se murió el pastor. Y todo el mundo esperando. Pobre mujer, ¿qué irá a hacer? Eso se va a estar, algunos esperaban, usted se descarría. Eso entrega a la iglesia, si eso no hacía nada, ni cantaba nada. Todo el mundo esperando lo peor. ¿Sabes qué sucedió, hermano? Que esa mujer se levantó como una líder que ni ella misma se reconocía. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, esa mujer, hermano, levantó una iglesia, tanto en infraestructura como espiritual, una membresía. Hermano, compró una emisora propia para la iglesia. Bueno, lo que nunca hizo en la vida, algo impresionante, fue una líder, una pastora, una mujer usada por Dios, una líder, movía a la gente, hermano, la gente le seguía. Tremendo, ¿verdad? Y después esa parte negativa que la gente estaba esperando que se derrumbara, ahora el asombro era por lo que sucedía al revés. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ¿por qué hay gente que no todas las cosas le ayudan a bien? Porque olvidaron que en Dios todo tiene un propósito. Olvidaron que Dios lo tiene todo bajo control. Nada de lo que vemos o no vemos se mueve arbitrariamente.
Nada sobre el universo es autónomo en sí mismo. Mire, usted ve esos cometas, ¿verdad? Que los científicos no saben ni para dónde van, vienen y salen, aparecen y desaparecen. Planetas, exoplanetas, estrellas, supernovas, enanas rojas, enanas gigantes, no sé, una barbaridad de cosas hay. Cometas y meteoritos que son más pequeños. Todo eso no se mueve por moverse. Todo está bajo el completo control absoluto del Dios a que usted y yo servimos. Por eso es que no podemos echarnos a morir por cualquier cosa. Porque no podemos perder el privilegio, la noción de decir, no, yo estoy bendecido. Dios me ha rodeado de privilegios, de bendiciones. Y usted mira a los hijos, mira a la familia, mira a todo, hermano, y todo es una bendición. Amén. Es una bendición. Porque si nos olvidamos de eso, entonces el Señor dice, te castigaré. Una cosa es castigo para el Señor meternos en el camino, en la senda nuevamente, y otra cosa es una prueba. Si usted camina bien y va bendecido y tiene pruebas, eso mire, viene una bendición más grande. Pero si es el castigo para Dios, hacerte meter en el camino, en la senda antigua, pues otra cosa es diferente. ¿Cuánto alaban al que vive? Ya la bendición es que vuelvas. Esa es la recompensa. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Por eso no debemos olvidar los privilegios que Dios nos ha dado. Esta nación lo olvidó. Se creía la última Coca-Cola del desierto. Sí, eso tiene que pasar. No, como Dios le prometió a Abraham, pues, pasa nada. Aquí él dijo, mi nombre estará sobre Jerusalén para siempre. ¿Dios lo dijo o no lo dijo? Ciudad escogida, dijo el Señor. Y ellos estaban seguros, eran eso. Aunque pecaran, aunque mintieran, aunque hicieran lo que hicieran, ellos no, somos intocables. No somos intocables. Ellos creían que el arca era intocable, de alguna manera lo era. Que el templo, eso nadie podía entrar ahí porque el que entraba todo el mundo Dios lo mataba, tipo Nadab y Abiú. Pero los filisteos se robaron el arca. Los babilonios se metieron al templo y le quitaron todo lo que el oro y el cobre y el bronce que había, oro y bronce que había y plata, se llevaron todo eso para Babilonia. O sea que Dios no es poderoso. O sea que Dios mintió. ¿Qué usted cree? ¿Dios no es poderoso? Opción 1. ¿Dios mintió? Opción 2. ¿Dios se durmió? Opción 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué parece que Dios no estaba? ¿Por qué parece que el templo no era de Dios? ¿Y por qué parece que Dios mintió a la palabra o se durmió o no es tan poderoso como ellos creían? ¿Qué sucedió entonces? A veces nos pasa que nosotros, Señor, pero es que tú me amas de verdad. ¿Sí o no? Señor, pero ¿por qué sucede esto en mi vida, en mi familia? ¿Por qué viene esto a mí? Y a veces, eso sí somos buenos, reclamándole a Dios. Ahí somos expertos. Todos, hermanos. No diga que no, todos somos expertos reclamándole a Dios. Señor, si yo oro, si yo mire, colaboro, si yo más no puedo dar, si Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Si soy tu hijo, tu siervo, tu sierva. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedió? Ellos se lo preguntaban. Cuando vieron, y además saquearon el templo y le prendieron fuego a eso. Eso era en su mente, era algo imposible. Porque el que entraba al templo allá, al lugar santísimo, bueno, lo sacaban muertos. Y si entra esta gente impía aquí, Dios los mata a todos. No, no los mató a nadie. Porque el Señor los estaba castigando diciéndoles, ustedes se olvidaron de la responsabilidad
que tiene el privilegio. Se olvidaron de que tienen que ser santos. Se olvidaron de que tienen que orar. Se olvidaron de que tienen que congregarse. Se olvidaron de que tienen que vigilar, tienen que ayunar, tienen que leer la palabra, tienen que doblar las rodillas. Y al olvidarse de eso, parece que es que Dios perdió el poder. Y entonces vienen cosas, hermanos. Y entonces venimos nosotros a contender contra Dios. Y Dios dice: no contiendas conmigo, causa-efecto. Te olvidaste de la responsabilidad, perdiste tu privilegio. Y a su nombre. Amén. Pero si nosotros no queremos perder los privilegios de los cuales Dios nos ha rodeado, entonces asumámoslas con responsabilidad: la integridad, la fidelidad, la búsqueda en la presencia de Dios, la santidad en la presencia de Dios. Asumamos con responsabilidad lo que es servir a Dios, con temor y temblor. Cuidemos de esta salvación tan grande con temor y temblor, dice la Biblia. Temor y temblor. ¿Cuánto alaban al que vive? No, usted juega con la salvación y como que la salvación. No, hermano, temor y temblor. Temor y temblor. No permita que Dios tenga que venir a saquearnos y a quemarnos la casa, como le pasó a estos babilonios, hermano, y que todo esté hecho ruina para clamar a Dios. No, Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere hacer eso. Sucede y sucederá si nosotros no asumimos la responsabilidad que tiene consigo los grandes privilegios que Dios nos ha dado. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Y usted no ve que hay un dicho en el mundo muy sabio que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Es así, ¿verdad? Tristemente. Pero Dios quiere hacernos entender lo contrario. Saber lo que tenemos antes que lo perdamos. Sepa lo que Dios te ha dado. Ama lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios te ha dado. Póngale responsabilidad a esos privilegios que Dios nos ha dado. Que son grandes, hermanos. Que cada vez que usted lo mira, imagina uno como que se asusta. Dice: Padre, poder de Dios, guárdame, Señor. ¿O no? Grandes privilegios nos ha dado el Señor. ¿Cuánto alaban al que vive? Ya terminando, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Mire, sonaba la trompeta, una voz de alarma, eso todo el mundo gritando, corriendo, buscando los hijos, y bueno, es un desastre. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Pasiva? ¿Haremos caso omiso a la voz de Dios? ¿Seremos indolentes, indiferentes? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿O vamos a decir: Señor, gracias, que yo prefiero que me lo diga, pero yo prefiero que el Señor me lo diga antes de sentir un látigo por las espaldas? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le digo: Señor, tú dime y yo lo hago, ya está. Amén. No quiero ser rebelde a tu voz. Tú dímelo y yo lo hago. Amén. Dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Y Dios hace mal? Pues mire, todo está bajo su control. Todo. Porque no hará nada, escuche esto, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tremendo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Se escucha el rugido del león a kilómetros en la sabana. A kilómetros. Si Dios habla, hermano, ¿quién no va a temer? Amén.
Si Jehová el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y a su nombre. Que Dios nos ayude. Y que no olvidemos esas grandes responsabilidades que nos ha delegado el Señor, que nos ha dado a través de los inmensos privilegios de los cuales nos ha rodeado. Vamos de pie, amados. Gloria al Señor. Alabado a Jesús. Adórale un momento, aleluya. Bendito el Señor, Dios de poder y de gloria, Dios santo y maravilloso. Pídale misericordia al Señor, la ayuda. Dile: Señor, no quites de mí tu misericordia. Cuando nos mires, míranos con ojos de misericordia. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Que tu gracia nos alcance cada día, cada momento, cada mañana. Señor, ayúdanos a asumir las grandes responsabilidades que tenemos por los privilegios que tú nos has concedido. Danos la fuerza, danos la gracia, danos la guianza, la dirección, Señor, para conducirnos delante de ti, oh Dios, con temor, con reverencia, para conducirnos delante de ti, oh Dios de gloria, con sabiduría. Señor, contamos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser obedientes. Si hay algún descuido espiritual, familiar, si hay algún descuido en nuestras vidas, mi Dios, redargúyenos a través de esta palabra y levántanos nuevamente. Levántanos, Señor. 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará, dice tu palabra. Espíritu de Dios, si hay algún cansancio, algún desánimo, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Insufla vida, fuerza, fortaleza, Señor. Insufla ánimo en esta hora, en el nombre de Jesús. Levanta al caído, Señor. Da fuerzas como la del búfalo, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre, por el poder de tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.